Allinchamusas kachunku pichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walaqchu manachuna walaq kasani. Kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha palarimusaykichis noqaypa sutin Magui. Kunan aparimusaykichis kay hatun takiy runas illapu nisqata imarayku suscriptorman ñamun kay takiy runasta. Suscriptorpa sutin Marcela Ibone, payrayku qhawarisun kay takiy runasta chantapis biografianta rini kay google.com nisqapi chayta ñawripusaykichis chiquitanta qankuna yuyarinaykichispaq pichus illapu nisqa. Kunan parlarisaq Castilla Gallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al gran grupo Illapu. A petición de una suscriptora, el nombre de la suscriptora es Marcela Ibonet. Por ella vamos a ver este gran grupo. Y también voy a leerles un poquito de su biografía, porque ya anteriormente les he leído una biografía amplia. Bueno, vamos a empezar a leer la biografía. Dice, Illapu es un reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina, fundada en 1971 en la ciudad de Antofagasta. El nombre de Illapu proviene del idioma quechua y significa rayo. En sus primeros discos el grupo se caracterizaba por el rescate de instrumentos, melodías y líricas relacionadas con la cultura andina. Aquellas personas que quieran leer su biografía se van a illapu.cl, que está ahí completo su biografía. También pueden encontrar en Wikipedia. Bueno, ahora nos vamos a ir a ver el video. Illapu va a cantar Que broten las palabras. En quechua sería Rilloximuchun Zimainiki. Eso es lo que vamos a escuchar. Como siempre, lo que yo sienta, lo que entienda, les voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Kankunapis llaqtamasis uyarispa, qhawarispa, kankuna qallqarimunkichisman t'ukuyniykichista kay caja comentarios ya imaginad noqa ñawritawan qillqimillasqaykichista. Kunan qhawarina videota. Que broten las palabras. Ahí se les ve jóvenes. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que soplen lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Bueno, y como siempre yo ya saben lo que pienso de Illapu. Yo creo que ya con tantos videos que hemos visto de ellos, pues sabemos que son unos grandes artistas que representan bien a Chile, que llevan el nombre de Chile para adelante, ¿no? Aparte de eso, como ven en este video, pues toda la gente que interactúa, más ellos que son, que en la época dorada de, puedo decir, de su juventud, estaban ahí ellos regosantes, cantando lo que sentían, lo que expresaban. Y lo más importante es que la gente también se ve que se les quería tanto a ellos, que eso es lo que empezaban a correr, ¿no? Empezaban a correr detrás del autobús cuando le vieron a ellos. Y miren ahí también detrás de ellos cuando están tocando, pues ese amor se siente. Cuando dices que solamente quiero hablar, muchos de los artistas hablan muchas cosas importantes en las canciones,
que broten las palabras. Cuando quieren que broten las palabras es cuando tienen algo importante que decir a la gente, algo importante que transmitir a la gente. Y las canciones es una forma de transmitir porque se quedan ahí escritas en los papeles para volver a recordarlas y pasar fronteras. Eso es lo importante. La mayoría de los artistas grandes de Sudamérica, eso es lo que han hecho, transmitir y pasar fronteras sin importar el idioma. Lo importante es que la música les llegue, ¿no? Eso es lo que quieren transmitir. Y dicen que las palabras digan lo que ellos quieren, lo que sienten, ¿no? Por eso digo, los sentimientos, el amor, el agobio, el odio, todos esos sentimientos se transmiten mediante la música. Es importante también saber escoger a la hora de querer adquirir un sentimiento, es mejor adquirir el amor, paz, y no el odio también, ¿no? Y también dice, salimos a las calles, ¿no? Es como decir sin decir nada. Es como si hablaran al mismo tiempo sin decir nada, pero al mismo tiempo transmiten mucho. Y eso hace que, pues, la gente al mismo tiempo dice, ¿cómo llega esta canción? ¿Cómo expresa? Vivo lo mismo, porque soy del mismo país y siento lo mismo y siguen expresando y siguen sintiendo, no se callan. También dicen, vengo a esta fiesta improvisada. Normalmente en la mayoría de los países sudamericanos se hacen fiestas improvisadas. Se hacen fiestas, pues, una fiesta pequeña, pero luego se hace una fiesta grande, porque a veces has invitado a 5 personas, pero llegan 15 porque viene otra gente y tú no les tratas mal, sino les recibes con qué cariño, porque es una fiesta improvisada para ellos, improvisas cómo recibir a la gente, y eso es lo que se hace normalmente pues, en los países de Sudamérica, siempre y cuando que todos tuviésemos esa idea de compartir, de empatizar con nuestros hermanos de Sudamérica en general, ¿no? Y repetir lo que nos pasa, ¿no? Eso dice, repetir lo que nos pasa es decir lo que nos está pasando. No nos callemos, expresemos, pero también demos ideas para el cambio. No solamente es expresar y reclamar, sino también hay que dar ideas para que haya cambio. Eso es muy importante y eso es lo que Illapu cuando hacen sus canciones sociales, pues como se puede decir, canciones de protesta para hacer despertar a la gente, eso es lo que expresan, decir, pero también al mismo tiempo una solución. Y la mayoría de la gente que le escucha yo creo que aman a estos artistas porque son un ícono de Chile y yo creo que muchos de los jóvenes le siguen a ellos porque también yo creo que estarán naciendo otros grupos folclóricos como están en Bolivia naciendo bastantes grupos porque también hay pilares de grupos folclóricos en Bolivia. Eso quiere decir que en toda Sudamérica el folclore se va fortaleciendo y lo más importante es también fortalecer en otros géneros, porque la mayoría de los jóvenes hoy en día ya van mezclando también las músicas. Ya saben que hemos escuchado folk rock, hemos escuchado folk electronic, después hemos escuchado remix, hemos escuchado muchas otras mezclas urbano con electrónico también, después reggaetón en quechua y en muchos géneros hemos escuchado, pero eso es lo importante, de que no se pierda, que siempre esté ahí la esencia de la música andina, del folclore, ya sea de cualquier otro país. Eso es lo que siento de Illapu en esta canción. Llaqtamansis noqa imata niman kay takis runasmanta qankuna chankichishña imata t'ukuni kay takis runasmanta paykuna ancha sumaqtaña ancha hatuchishña imaynatachus takinku kay takiyninku tokanku chayta sumaqta paykuna ñawpaqman apanku chantapis nini paykuna ninku imata noqa rimamullayta munani nin rimamullayta munani imaraykuchus kay sonqoymanta lluqsimuchun kay rimay nin kay qillqisqa ninmay kay lluqsimuchun imarayku paykuna hina nin runas uyarinanpaq runasman chayananpaq tukuy imatachus t'ukunku tukuy imatachus sintikunku chayta nimunku chaymanta nin imatapis munani niyta nimuyman qankunapis imatachus munay ninkichis nimuychis ama ch'inkaychischu nin kay ñankunapi pitch purinku chaykunapaqpis uyarichunku amapis nichunkuchu nimatapis nin
amaña nichunkupis uyarinanku chay cosapacha. Chantapis nin hatun raymita ruwarinchis chayman tukuy tantakunchis mana importante may llaqtamantapis kay waq ayllumantapis kay waq llawar ayllumantapis kay tantakamunki chay raymiman cosapacha imarayku runa masillay kanki ninman hinanin chanta nin ama ch'inkaychischu nimuychis sapakuti nimuychis imaynatachus kawsasankichis imaynatachus tiyakusankichis chayman hina riqch'arinapaq chayman hina uyarinapaq chayman hina ñawpaqman rinapaq si noqanchis mana parlarisun ch'inyamanta machikuytawan chaypi aguantakusun mana kusachu noqanchis ninanchis tiyan imatachus sunqunchis sientekunchis imaynatachus kawsakusanchis chay cosapacha imarayku chayta nimuykichis si qankuna mana nimunkichis chayri si qankuna mana parlankichis manataq mañankichismanchu mani piri yachanmanchu imatachus munasqaykichista ni pitaq uyarinmanchu imatachus mañankichis chayta qankuna ninaykichis tiyan kayta munaykuchik kaytataq ruwananchis tiyan sumaq rinapaq kay ñawpaqman kay kawsaywan nimay chayta munaykichis tiyan wakinkuna ninku mañamullanku machanta nimunkuchik imatachus ruwayatinkuman mañamullanku sunsushina mañamunku mana ninkuchu ari kayta hina ruwarisunman kayta ñawpaqman rinanchikpa kayta ruwasunman hinatay chayta nini kay takiymanta chaymanta ancha noqaman gustawan imaynachus kay takiy runas llaqtankumanta sutin ñawpaqman apanku ichapis wakin sipas runas warmis waynakunas hawanku paykunata qhipankuta rinku yachananrayku qhipankuta rispa uyarinku takiyninkuta paykuna hina takiriy munaspa ichapis folclorinku wiñanan tiyan chayta qankuna hermanos chilenos yachanaykichis tiyan ñawpaqman apanapaqqa yanapanaykichis tiyan tukuy artistasta mawqllatachu imaynatachus kay canalpi yanapasanchis chay hinata kunan qhawarinallapuni Gana esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Yo creo que eso fue después de que han regresado a Chile, ¿no? El recibimiento que se han hecho y ellos se han dado una vuelta, hacer como una fiesta por todos los lugares, pasearse con toda la gente, decir aquí estamos presentes, volvemos a nuestra tierra y todo ese sentimiento transmitir es lo más hermoso que han podido hacer. Del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Qankunapas uyariwinkichis llaqtamasís ima nini ichapis paykuna kay videos ruwarqanku Chileman kutisaspa kutirqanku imarayku paykuna exiliasqa karirqanku waq llaqtasman chaymanta kutispa llaqtaman ichapis kay hatun raymi ruwanku tantarikunku runasta chay ñankunasta rinku qhawariq runasta tantakunku chayman hina hatun raymi ruwanku kusikunku imaynatachus kutirirqanku llaqtankuman
Imaynatachus paykuna kay taquiyniwan nimunku, chayman hina rich'arichinku runacha, chayman hina nin parlarimuychis runas rimamuychis ama qhipakuychischu, ama ch'inkaychischu. Parlarikuytawanqa ñawpaqman risunchik sumaq t'ukurispa, chay kusapacha. Chayqa sumaq pichus uyarin chayta ñawpaqman rin. Chayllani riman qankuna imatachus qhawarikuy munankichis, uyarikuy munankichis, mañamuychis nuqa apamunaypaq, chantapis nini kay illapuq canalninmanta saqisaq link qankuna rinaykichispaq, suscribikamunaykichispaq, uyarimunaykichispaq, qillqarimunaykichispaq, chayman hina chaskita hina apachiychik karuwaqyanaykichispaq, tukuy redes sociales niykichisman chayman hina yanapankichis. Qankuna hermanos chilenos uyarisawankichis chayta ruwanaykichis tiyan, imarayku tukuy artistas llaqtaykichis tiyan, chayta yanapanaykichis tiyan, imarayku chayqa hatun imaniman hatun llank'ay kanman llaqtayniykichis, chayman hina yanapanaykichis tiyan ñawpaqman kay taquiniykichis, kay folcloreniykichis ñawpaqman rinanpaq, chayllani riman. Gente, lo que he dicho, como en la última dice, la comunicación es muy importante, el expresar es muy importante, el escuchar también es muy importante. Espero que sí, todos hayan podido entender esta canción porque tiene muchos mensajes. Es por eso que yo siempre digo que el escuchar, el conversar, el dialogar, el sentir y el dar solución a algo es importante, no solamente es reclamar. También he pedido a todos los hermanos chilenos que apoyen a sus artistas de todo Chile. Hay muchos artistas, yo creo que sí, que están siguiendo a estos grandes artistas que también que quieren ser como ellos, expresar lo que sienten. Ayuden, porque es un trabajo, un proyecto, no solamente de un pueblo, sino es de todo un país, es un activo que eso les genera ingresos, que todo lo que ellos hacen por su país, pues van adelante como de todos los países, ya sea de Bolivia, ya sea de Brasil, ya sea de Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, tantos países que formamos Sudamérica, pues cada uno tendríamos que apoyarnos mutuamente, ver, conocer, así estamos conociendo ideas, pensamientos, que cada día vamos escuchando y también vamos cambiando nuestras ideas, exploramos lugares mediante el vídeo, eso es muy bonito, eso es lo que yo siento, no sé si sienten lo mismo ustedes. Bueno, hasta aquí voy a dejar el link de Illapu, del canal oficial, para que ustedes vayan, se suscriban, den like, comenten, compartan, así sucesivamente vamos a seguir apoyando. No me acuerdo si en el canal de Illapu no se puede comentar, pero se pueden suscribir y dar like y compartir, eso sí se puede hacer. Bueno, hasta otro vídeo, gente.